Toca hablar de la seguridad nuclear en Ucrania a raíz de la invasión de Rusia. A finales de agosto ya hablamos de este asunto, ya hablamos de Zaporilla, la ciudad ucraniana donde está la central nuclear más grande de toda Europa y que sigue estando en zona del conflicto armado entre rusos y ucranianos. Bien, pues a finales de agosto, un grupo de inspectores de la ONU viajó a Zaporilla para inspeccionar la zona, ya que existe el miedo de que los ataques cruzados puedan afectar a la central nuclear y haya una fuga radiactiva. De hecho, hay acusaciones cruzadas entre ucranianos y rusos en cuanto a quién ha atacado la zona cercana a la central nuclear. Por ello ha sido concretamente una misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, por siglas, que forma parte de Naciones Unidas, quien se ha dirigido para allá. Ya os adelante que el acrónimo de OIEA lo voy a pronunciar como OIEA. ¿Por hacer la gracia? Puede ser. ¿Porque me trabo menos? Pues también. Y la idea es que evaluasen la zona de Zaporilla, de la central nuclear, que recopilasen información, que corroborasen pruebas e hiciesen un informe final que tardarían en crear y en divulgar, evidentemente. Pero bueno, antes de meternos en esto del informe y qué ha pasado finalmente, dónde está el asunto ahora, hay que ponerse un poquito en contexto. No es que la central de Zaporilla sea únicamente la más grande de toda Europa, sino que a nivel mundial es la tercera más grande. O sea, poca broma con este asunto, es muy relevante. Además, a nivel nacional, en Ucrania, aportaba el 20% de la electricidad que consumía el país. Pero desde que comenzó la invasión de Rusia, prácticamente, creo que era desde el 4 de marzo, está la zona ocupada por Rusia. Y a finales de agosto, el gobierno de Rusia afirmaba que no se planteaba crear una zona desmilitarizada en los alrededores de la central nuclear. Además, yo en ese momento no sabía hasta qué punto esto era fiable, pero Ucrania acusó a Rusia de albergar armamento militar dentro de la sala de uno de los reactores. Esto se sabía a través de un vídeo que uno de los empleados de la central de Zaporilla filtró. La OIEA lo revisó y lo dio por válido, pero aún faltaba ir y comprobarlo. Eso sí, también os digo, desde que comenzó la invasión rusa, la OIEA había pedido... OIEA, es que me siento un poco imbécil haciendo este acrónimo, pero bueno. Desde que comenzó la invasión rusa, la OIEA había pedido ir a comprobar el estado y la seguridad de la planta nuclear. Y Ucrania, interesante, al principio se resistía a que esto sucediera, porque argumentaban que el viaje de la OIEA podía servir como un tipo de legitimación para decir, pues si vamos a una zona ocupada por Rusia, estamos confirmando que esta zona pertenece a Rusia, y entonces, bueno, no querían darle ese tipo de legitimidad a la invasión rusa. Pero vamos, que al final cambiaron de idea y también Rusia, el 20 de agosto, comunicó que aceptaban esa visita para la comprobación de seguridad. De hecho, el jueves 25 de agosto, debido a ataques que Ucrania y Rusia se atribuyen el uno al otro, ya sabéis, están lanzando acusaciones constantemente, pues la planta quedó totalmente desconectada por primera vez en su historia. Por lo que he leído, el problema se produjo por daños en las conexiones eléctricas. Al día siguiente volvió a funcionar la planta, aunque parcialmente, y hoy, domingo 11 de septiembre, se ha detenido el último reactor de la central que continuaba operativo. Ahora bien, ¿qué ha pasado con ese informe que os comentaba de la OIEA? ¿En qué ha quedado la cosa? Ya os adelanto que ni ucranianos ni rusos han acabado muy contentos con el informe, para ser sinceros. Por parte de Rusia, rechaza la parte del informe donde se dice que están almacenando material militar en la central. Pero vaya, o sea, que la OIEA fue para allá, echó fotos, hay documentos gráficos, ha visto que hay camiones militares aparcados dentro de una de las salas de la planta, o sea, que las pruebas ya son no a través de un vídeo filtrado y demás, sino que ya ha ido la OIEA y lo ha certificado. Y respecto a Ucrania, se lamentan porque dicen que el informe tiene poca concreción a la hora de proponer una zona de protección en los alrededores de la central nuclear. Eso sí, también os remarco que más allá del informe, el 9 de septiembre, Rafael Grossi, que es el director general de la OIEA, de este organismo de Naciones Unidas, dijo que era absolutamente necesario establecer una zona de protección para evitar un accidente nuclear. ¿Por qué dice esto el director general de la OIEA y no en el informe? Porque la información la OIEA la está actualizando. El motivo se debe a que 2 trabajadores de la OIEA se quedaron en la planta y siguen ahí, trabajando codo a codo para ir actualizando la información que sea necesaria y estar al tanto de que todo va según lo debido en cuanto a términos de seguridad. El gran peligro allí es que hay una explosión en la central de Zaporilla. Esto podría liberar a la atmósfera yodo radioactivo. Esto, entre otras cosas, puede multiplicar, por ejemplo, el cáncer de tiroides, algo que ya ocurrió en Chernóbil. Evidentemente esto es peligroso y no solo afectaría a Ucrania, saldría de las fronteras de Ucrania, llegaría incluso hasta Alemania, se ha visto, ¿vale? Por las corrientes de viento. A Rusia le tocaría muy poco, de hecho, por corrientes, pero a la Unión Europea y Europa en general le tocaría bastante. Por tanto, esto es un problema transnacional, si sucediera. Lo que está pasando ahora en los alrededores de Zaporilla es que se están repartiendo pastillas de yodo, que se deberían consumir una única vez
y solo en caso de accidente. Entonces, lo que hacen estas pastillas, por si lo queréis saber porque me he informado y me apetece compartirlo, es que ayudan a impedir la concentración excesiva de yodo en la glándula tiroides mediante la expulsión por la orina. Entonces, la idea es que se ingiere la pastilla, luego te pones la mascarilla y los próximos días tienes que estar encerrado en edificios con ventanas cerradas, puertas cerradas, selladas, nada de aire acondicionado y hasta que el gobierno pues te diga, oye, ya es seguro salir. Esa sería la situación si se diera, lo que veríamos en Zaporilla. Por el momento, por desgracia, no os puedo comunicar otra cosa más que los ataques continúan en la zona y se siguen lanzando acusaciones de quién está atacando a quién entre ucranianos y rusos en los alrededores de la central nuclear. Por el momento esa es la situación, terrible, preocupante y peligrosa. Evidentemente esperemos que no llegue más.